Evangelio de Dios. Quien quiera cantarle a su nombre, quien quiera cantarle a Cristo el Rey, levante sus manos y grite aleluya. Quien quiera cantarle a Cristo el Rey, le cantaré aleluya. A Cristo el Rey me postraré en su presencia, le adoraré, le cantaré aleluya. A Cristo el Rey me postraré en su presencia, le adoraré. Quien quiera cantarle a su nombre, quien quiera cantarle a Cristo el Rey, levante sus manos y grite aleluya. Quien quiera cantarle a Cristo el Rey, le cantaré aleluya. A Cristo el Rey me postraré en su presencia, le adoraré, le cantaré aleluya. A Cristo el Rey me postraré en su presencia, le adoraré, le cantaré aleluya. A Cristo el Rey me postraré en su presencia, le adoraré. Yo le cantaré aleluya. A Cristo el Rey me postraré en su presencia, le adoraré, le adoraré. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Paz en el dolor. Estamos en la radio que edifica tu vida. Yo sé la victoria. El poder de Dios en todos lados. Hoy paré, oh mi Señor, para darte gracias por mi mujer, la ayuda idónea. Vive Radio, unción y poder. Mis más grandes exigencias escuchaste. Predicando el Evangelio de Dios. Predicando el Evangelio de Dios. Hoy paré, oh mi Señor, para darte gracias por mi mujer, la ayuda idónea. Tú me mandaste, mis más grandes exigencias escuchaste. Y ahora yo doy gracias, Señor. Y ahora yo doy gracias, Señor.
ella cambió. Desde que tú la elegiste, Señor, y sin dudarlo me enamoró, y en mi corazón ahí se... Estás escuchando Radio Unción y Poder. Por tormentas y por pruebas pasamos, fue por valles donde más nos amamos, y cordón de tres dobleces formamos. Dios, mi esposa y yo. Por tormentas y por pruebas pasamos, fue por valles donde más nos amamos, y cordón de tres dobleces formamos. Dios, mi esposa y yo. Y ahora yo doy gracias, Señor. Y ahora yo doy gracias, Señor. Por tormentas y por pruebas pasamos, fue por valles donde más nos amamos, y cordón de tres dobleces formamos. Dios, mi esposa y yo. Y cordón de tres dobleces formamos. Dios, mi esposa y yo. Son la... Les comento, aquí ya voy cerrando el libro del profeta se cierra diciendo o hablándonos un poco acerca del perfil del hombre que Dios ha usado para traer una palabra no solo al pueblo judío, sino que esto se iba a convertir, como lo vemos ahora, en toda una bendición para el mundo entero. Esdras, quien fue en el libro de los profetas el número 3 de ellos, era el último de los 3 profetas mayores que registra el libro de los profetas. Ok, este hombre tuvo como característica que Dios le usara como profeta fuera de la tierra de Israel. Dios se lo llevó allá y Dios, con su forma estratégica de trabajar, le tomó siendo un sacerdote y le mostró todos los asuntos relacionados a la restauración del templo, a la restauración de la adoración que tanto se había perdido, a volver otra vez el pueblo a santificar los aposentos sagrados de Dios. Era tiempo, iglesia, de volver a santificar, a restaurar y a volver otra vez a adorar, a llevar la adoración a Dios, la adoración genuina. Este hombre, por su forma de ser, por el celo profundo que tenía hacia las cosas santas de Dios, terminó convirtiéndose, iglesia, junto con Esdras, en uno de los reformadores de toda la estructura religiosa de Israel cuando volvieron otra vez a Babilonia. Entonces
vemos que Ezequiel tiene un aporte riquísimo a toda la cultura judía post cautiverio. Junto con Esdras mantuvieron viva toda la parte teológica del pueblo, de la nación de Israel. Cuando Israel vuelve a su tierra y es tiempo de ser restaurada, vuelve una nueva generación 70 años después de Randall y vuelve con una nueva visión. Hay que levantar el templo, pero también hay que levantar la adoración a Jehová, la adoración genuina. Y cuando el pueblo llama, Nehemías y Esdras y los levitas llaman al pueblo a levantar nuevamente la adoración a Jehová, el pueblo pide que vuelvan a traer el libro, que vuelvan a traer las escrituras, porque esta vez se va a levantar una nueva generación, un nuevo reino, una nueva forma de adorar basada en las escrituras que por 70 años y más atrás otro montón ellos habían despreciado. Pero ahora viene una nueva generación que para restaurar la tierra piden que sea leída la palabra de Jehová. De la misma forma en que la visión del capítulo 37 del Valle de los Huesos Secos trae como restauración por la palabra a toda la nación, a todo el ejército de Dios. De ahí que Ezequiel haya tenido un aporte valiosísimo, sumamente enriquecedor en todo el aporte teológico y en todo el aporte, religioso de Israel. Este hombre, según nos narra la historia, es extraordinario cómo Dios le llama, porque aparece de repente en la historia entre los cautivos y no termina el libro hablando de él personalmente. Y ahorita vamos a hablar de esto. Tiene un periodo de aproximadamente entre 22, Carlitos, muchachos, Dios me los bendiga, qué lindo verles. Danielita, Dios te bendiga, mi amor. Un periodo de 22 a 23 años de todo el tiempo que Dios le usó como profeta en Israel. Curiosamente, fue este hombre el que Dios usó para profetizar fuera de Jerusalén a los que estaban desterrados, para levantar una nueva generación que iba a volver de nuevo a su tierra prometida. Y entonces nos damos cuenta de que Ezequiel cumple dos funciones. Número uno, restaura lo que es la parte del culto en Israel. Y el número dos es el hombre que anticipa la traducción apocalíptica para el resto del mundo, porque con las visiones de él aparecen joyas por Juan. Yo no te voy a soltar. Agárralo de una mano y agarra su otra mano, flecha y golpea hasta que se haga pedazo. Él muere exactamente en la tierra a donde Dios lo llevó a ser profeta. Sabemos dónde nacemos, bonito, pero no sabemos a dónde Dios nos lleva a terminar nuestros días. Él fue a la tierra de los caldeos, pero nunca volvió a la tierra de Jerusalén. Él muere. E increíblemente, cuando usted ve esta última visión, que es de 8 capítulos, Dios le muestra al profeta 3 cosas que son para la restauración. Los judíos dicen que es de Israel, pero más bien es la restauración de la iglesia que va camino, rumbo
a la tierra prometida. Bendito sea Dios que somos usted y yo. El versículo 48 y el versículo 35 se demuestran las tres cosas. Número 1, la ciudad. Ahorita lo vamos a ver. Número 2, el templo con todos sus sacrificios. Y el número 3, el río, que es la forma en que Él va a lavar lo que prometió en el capítulo 36. Que les iba a lavar de sus inmundicias y les iba a dar un corazón nuevo, les iba a quitar el corazón de piedra y les iba a dar uno de carne para que le tenieran. Se cumple en el río de las aguas salutíferas. Lo veremos la próxima semana si el Señor lo permite. Estas tres visiones en estos 8 capítulos encierran una riqueza espiritual tremenda para la iglesia, para los hijos de Dios. Yo le aconsejo que siempre trate de leer la Biblia, trate de estar metido en ella, porque lo que hoy no entendemos, Dios mañana nos lo revelará. Capítulo 48 y versículo 35 termina el libro de esta manera. En derredor, hablando de la ciudad santa, tendrá 18,000 cañas, le dijo el hombre que estaba a la puerta midiendo, para que luego viniera midiendo la entrada de la puerta del templo y de la ciudad, por donde iban a entrar el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, hablando de la ciudad. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, Dios presente, o Dios está aquí. La nueva Jerusalén no se llamará Jerusalén. La nueva ciudad se llamará Jehová Sama, Dios presente, Dios eterno, Dios en un continuo presente. Y ahí termina el libro. Que al inicio vemos que el Señor le dice en el versículo 4 que Él le cuente todo lo que ves a la casa de Israel. El libro nos termina diciendo que Él no volvió de esa visión a la tierra de los aparece las 2 veces en medio de su pueblo entre los desterrados. Pero aquí, en medio de la visión, en la ciudad celestial, después de mostrarse en el templo y de ver la gloria de ese templo, termina diciéndole el Señor que aquella ciudad será llamada Jehová Sama, Dios presente. Y el libro se cierra sin decirnos si el hombre volvió o no volvió a la tierra de los caldeos. Su ministerio duró aproximadamente 22, 23 años. Y dice la Escritura que esto sucedió en el año 25 del cautiverio babilónico, aunque él llegó como unos 9 años después de eso. Si las fechas son literales, podemos pensar que pudo haber vuelto, no sé. Pero como no es literal, porque los días judíos no son como los de nosotros, puede caber la posibilidad de que Dios lo dejó a él en la santa ciudad que le mostró. No estoy estirando el texto porque no lo estoy declarando como tal, pero tampoco puedo decir que no sucedió así, porque la misma Biblia relata. Ok. Vamos al texto. Lo hice como una pequeña introducción para que podamos encontrar un poco el sentido de lo que hablamos cuando intentamos desarrollar un poco las visiones de lo que hemos hablado. Versículo 1 dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día
vino sobre mí la mano de Jehová, dice el profeta, y me llevó allá. Tremendo. Tremendo. Hacía 14 años, el año 25 del cautiverio, pero hacía 14 años que ya no había ciudad en Jerusalén. Hacía 14 años que se había desaparecido todo rastro. Imagínense una ciudad, un pueblo fantasma. ¿Qué le puede suceder en 14 años? ¿Cómo crece el monte? ¿Cómo? Y dice que exactamente le lleva, si nos ponemos a ver un poquito las fechas, el llevado al principio del año, a los 10 días del mes, dice a los 14 días del mes, al principio del año, exactamente en el mes cuarto, que es el mes de la Pascua judía, el mes y en los 10 días, donde en esos 10 días se crucificaba o se cortaba el cordero de la Pascua para el pueblo. Exactamente en ese tiempo es llevado él a la santa ciudad, 14 años después, donde no había nada. La impresión del profeta es que cuando él llega, lo primero que él ve es una gran ciudad fundada sobre un monte muy alto que lo está esperando a él. Y hay un hombre con un cordel de medir, Randall, esperándolo en la puerta para mostrarle lo que va a suceder en el futuro, para mostrarle las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente humana. Lo profetizó Jeremías. Ahora Dios lo lleva a un lugar donde hay una ciudad asentada sobre un monte muy alto. Él dice, me volvió a llevar a Israel después de 14 años que yo estuve allí. Hacía 14 años la última visión de él llevado ahí. Tenía 19 años cuando por primera vez fue llevado de la tierra de los caldeos a la tierra de Jerusalén. Pero la primera y la segunda vez que ellos fueron llevados a Jerusalén, que él fue llevado a Jerusalén, en las dos, él regresó a la ciudad de los cautivos y llegó con un mensaje de destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Hacían 14 años de haber decretado juicio sobre esa ciudad, 19 años, perdón, y 14 de que la ciudad había destruido. Ahora es llevado por Dios para profetizar y para ver la restauración de Dios, donde no hay nada. Dios es el único que puede producir donde no hay nada. Y le lleva a aquel lugar. Seguramente en la mente del profeta no sé qué podría existir. Si a mí me dicen, vamos a pasear a una finca que hace 14 años, yo no entro por ahí. Seguramente me voy con botas y un cuchillo y quién sabe qué cosas más. Cuando él llega se encuentra una ciudad formada, preciosa, con calles de oro, ahora lo vamos a ver, con paredes de zafiro preciosísimas, y un hombre vestido con unas vestiduras preciosas, brillante, esperándolo a la puerta del templo y diciéndole, para eso te hice venir acá, para que lo puedas ver. Qué lindo, qué maravilloso es Dios. No me asusta que Dios lleve a alguien en un momento a ver lo que espera. Si estás en Dios, si estamos en la sintonía de Dios, bien puede llevarnos Dios a dar un pequeño paseo a la santa ciudad
y volvernos otra vez a la tierra y ver y decir como Pablo, aún lo considero basura en esta tierra con tal de alcanzar o de asirme de aquello que Dios. Gloria a Dios, amén. Esto es extraordinario, hermanos. 25 años de cautiverio y ahora llega a ver algo que jamás se imaginó que sus ojos lo verían. Bendito sea Dios. Llevado a una ciudad celestial divina con todos los departamentos, los aposentos del templo. La semana pasada hablábamos de que el templo de Israel se componía de varias salas, varios templos donde había diferentes grupos. Aquí es solo para el pueblo de Dios. Aquí no entra nadie. Aquí en este templo solo estarán dos clases de personas citadas en estos 8 capítulos: los sacerdotes de Jehová y los levitas de Jehová. Solo dos, y ellos tienen orden de entrar y de no salir nunca más de la casa de Jehová. El sacerdote y el levita recibirán su bendición en la misma casa de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Los judíos, hablando de estas visiones, ellos lo toman literal y dicen que así será la nueva Jerusalén, que se volverá a restaurar en el día futuro para ellos y será distribuido de la forma en que está aquí, porque cuando yo leía esto es totalmente diferente la distribución de como cuando Dios metió el tabernáculo en el pueblo con Moisés, porque el tabernáculo estaba en el centro de la ciudad y las 12 tribus rodeaban los 4 costados de la ciudad. 4, 4, 4 y 4. Las 12 tribus la rodeaban. Pero en esta visión aparece de una forma diferente. Aparece Dios y aparece 7 de un lado y 4 de otro. Aparecen 4 distribuidos totalmente diferentes. Y la primera distribución tiene que ver con la tierra santa. Ellos dicen que ellos volverán otra vez a esa tierra, que será nuevamente restaurada. La tierra santa les será devuelta. Ellos volverán a construir el templo y que ellos literalmente volverán a ofrecer los mismos sacrificios que daban antes a Dios. Pero ahorita vamos a ver algunas cosas, algunos detalles. Pero para nosotros, para la era cristiana, esto no es más, pongo yo en mis notas, que un cuadro figurativo, metafórico del reinado eterno de Cristo, con una iglesia que Él se va a llevar restaurada y santificada para vivir con Él. Porque si vamos a ver algo, nos vamos a dar cuenta de que ese templo nunca fue construido desde que ellos volvieron del cautiverio de Babilonia. Porque el templo que Ezequiel nos da, con algunas características que usted las puede leer, las puede comparar con el templo de Salomón, que es el que más se aproxima, tiene como característica una cosa o un par de cosas de ellas. Estaba adornado con palmeras y con granadas, o sea, con botoncitos de flores, de la misma manera en que el rey Salomón adornó todo. Y las paredes de este templo tendrán figuras diferentes al templo que Dios quitó, porque en el templo anterior, en la misión que Dios le lleva, están las paredes y las cámaras de los sacerdotes dibujadas con reptiles y con animales puros e impuros, hablando de la mezcla, que desgraciadamente eso vive la iglesia hoy. Tenemos una mezcla entre cristianismo y pecado que valga de Dios. Pero este templo tendrá como una forma de distinción única. Estarán rodeadas las paredes todas
de querubines. Todos los aposentos, hasta los de los sacerdotes, estarán rodeados de querubines. Que esto significa los seres alados, los seres de fuego, los que indican la presencia de Dios. Las paredes han sido restauradas, ha sido quitado el pecado, ha sido quitada la apostasía. Y el Señor dice: nunca más, ni mis reyes ni mis sacerdotes entrarán a este lugar a dar culto inmundo, ni ningún otro extranjero ajeno al pueblo de Dios entrará a esta ciudad ni a este templo. Cosa que en el antiguo había sido profanado un montón de veces. Ahora el templo es restaurado y lleno del poder de Dios. Vamos un poquito más adelante hablando del templo. Y si usted me acompaña al capítulo 43, ahí vamos a ver 7 versículos y vamos a ver algo extraordinario que Dios nos habla, que yo quiero dejar en tu corazón. Espero no ser gravoso y no durar mucho esta mañana. Luego dice: o me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Bendito sea Dios. Versículo 5: y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior del templo, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando él mira la casa llena, la declaración del versículo 7 nos lleva a estudiar un poco más. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. La declaración del versículo 7 comienza de esta manera: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. A partir de hoy, esta será, o este será, el lugar donde yo pose mis pies, y estaré eternamente en este lugar. Cosa que ningún ser humano puede recibir, y no hay ningún templo físico, material, que pueda estar eternamente, ni pueda ser construido, ni Dios va a estar eternamente en un cuerpo material, sino que Dios estaba hablando acerca de que Él sería el mismo templo, que Él, su presencia, sería la que llenaría ese lugar, y que no tiene que ver con un espacio físico, sino más bien con una forma diferente de adorar, una forma eterna de poder vivir con Él, porque el pueblo de Israel no podrá vivir eternamente con Él en un templo material hecho por manos humanas. El lenguaje que usa aquí es totalmente imposible de poder pegar con un tema material. Le decía a mi esposa ayer fue buen tiempo, mientras leía un poco, me llevaba un momento el Señor a pensar en un diálogo que Dios entabla de una forma figurada
figurativa, con una mujer que encontramos en San Juan capítulo 4 y los versículos 21 y 22. Si usted logra encontrar un poco, le voy a hablar un poquito de esto. Jesús le dijo: mujer, créeme. Le está profetizando algo. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Termina el verso diciendo: mas la hora viene, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Subrayo el último texto del pasaje. Le dice Jesús a la mujer: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y le cierra su disertación: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque también, subrayo, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando venimos a la parte de los sacrificios del templo, que lo vamos a ver ahora, las mesas, los ganchos, todo lo que está preparado allí para el sacrificio. En el Antiguo Testamento, para hablar de adoración, necesariamente se tenía que hablar con sacrificios. La adoración del Antiguo Testamento no es la misma de nosotros. Nosotros nos postramos y adoramos. El pueblo de Israel iba a adorar con un becerro y lo partían, y la forma de adorar era irse para el patio a un picnic y comerse el animal que los sacerdotes le quemaban y le partían en porciones y se lo daban para que se lo comiera con su familia. Eso era adorar en el templo. Pero ahora, una nueva estirpe, una nueva raza, celestialmente planificada, diseñada, dibujada, estructurada y parida por Cristo mismo, nos enseña una nueva forma de adorar. Y aquella mujer samaritana no entendía por qué habían dos clases o dos formas de adoración. ¿Cuál sería la verdadera? Si la del monte Gerizim o Gesidim, donde ellos estaban allí con su Pentateuco, ¿verdad? Con la orden de Jacob de adorar en ese lugar. Si ellos tenían la verdad, si eran los primeros que habían adorado, porque Samaria fue la capital de Israel al inicio. Hoy tenemos a Jerusalén. Entonces ellos peleaban ese derecho. Y ellos decían: nuestros antepasados toda la vida adoraron aquí, y nosotros decimos que es en este monte. Está hablando con Jesús como profeta. Pero los judíos dicen que es en Jerusalén, porque ahí se construyó el templo. Dime quién tiene la verdad. ¿Se adora en el monte o se adora en el templo? A lo que el Señor le responde categóricamente: mujer, créeme, te estoy hablando verdades eternas. La hora viene, para eso estoy aquí. Vengo con un mensaje que te estoy clavando en el corazón, y se lo voy a clavar a los que le escuchan ahora. Le dice el Señor: porque viene el tiempo donde ni en este monte ni en Jerusalén será el lugar de la adoración. Porque estos dos desaparecerán y se levantará un templo glorioso, santo, bendito, divino, y no será hecho de manos humanas, porque el templo soy yo. Yo soy el motivo de la adoración. Yo soy Dios, es a mí a quien ustedes tienen que adorar. No se adora en el templo, no se adora en el monte, se adora en el corazón. Se adora en espíritu y en verdad.
viviendo una vida santa, separada para Dios. Y entonces el Señor le dice, la hora viene, y esa hora no es mañana, cuando los verdaderos adoradores tendrán su propia forma de adorar, tendrán su propio lugar de adoración, tendrán su propio objeto de adoración. Su altar será Cristo. Amén. Y le dice algo el Señor a esta mujer que ella no lo entendió, pero que le marcó completamente el corazón. Y le dijo a ella, porque también el Padre tales adoradores busca. No le salen al azar, busca que lo adoren. Como si Jesús estuviera diciéndonos hoy, he venido expresamente a decirte que el Padre me llamó para que sacara de misión de amor a un grupo de hombres y mujeres que fueran a adorarlo a Él eternamente. Por eso estoy aquí, le dice a la mujer samaritana. El Padre me mandó a buscar. Tú no entiendes ni nada de lo que estoy hablando. Pero mujer, créeme, el Padre me mandó para que te buscara, porque vio en ti un corazón de adoradora. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hoy busca en las iglesias. No está buscando pelotas, no está buscando masas. Dios anda buscando corazones, porque la hora ya llegó. Y es ahora donde Dios va a sacar sus verdaderos adoradores. Gloria a Dios, amén. Dios anda buscando una relación genuina con alguien que tenga un corazón limpio para Él. Porque es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre anda en busca de ellos. ¿Aló? El Padre se los quiere llevar. Y hay alguien aquí que tiene un letrero en su pecho, en su frente, que dice, se busca por el Padre. A precio de sangre. Gloria sea a Dios. ¿Alguien puede darle gloria a Dios por eso? Jesús le dijo a la mujer, ¿qué? El Padre te mandó a buscarte. Yo no sé si eso hoy me está hablando a mí para que te diga que papá te anda buscando, iglesia. El Dios de la gloria te anda buscando para llevarte a su trono. Y ahorita vamos a continuar con la repartición de la tierra. Dios es espíritu. Jesús mismo, con esta declaración, tiró por tierra la adoración judía y los sacrificios del templo. No sé si usted lo logra entender. Amén. Ese tipo de adoración, porque el Padre anda buscando otro tipo de adoradores, no matadores de ovejas ni de palomas, sino hombres y mujeres que crucifiquen su corazón en el altar de su presencia. Gloria a Dios, amén. Que vivan una vida como a Él le agrada. Esos son los que papá Dios anda buscando para llevárselos a vivir con Él. Gloria sea a Dios. ¿Quién es uno de esos? Dios que Dios te lleve, gloria a Dios. Precioso lugar, preciosa bendición. Y por si aquello, por aquello de las moscas, si no me cree, de por sí en el cielo no habrá templo. Por si no lo sabía, yo sé que usted lo sabe, en el cielo ni habrá templo. Necesito Apocalipsis 21 y 22. Las 12 puertas eran 12 perlas, hablando de la ciudad. Cada una de las puertas era una perla, bendito sea Dios. Y la calle de la ciudad era de oro puro, dice Juan, transparente como vidrio. Y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, el que sacrificaron en el altar del Padre. Así que tenía
algo de sentido el lenguaje que Dios usó con la mujer samaritana si tratamos de estudiar un poco el texto. Tal templo, tales sacrificios no son tan reales, sino solo esto es algo metafórico para que podamos entender. Vamos un momentito también a dos aspectos con los que espero terminar pronto. Aparece ahí en el capítulo 41, déjenme ver, en el 42 más bien creo, aparece sí la parte donde vienen TV Radio, unción y poder, predicando el Evangelio de Dios. los primeros capítulos aparece algo extraordinario. Aparece una escena donde él es llevado al atrio exterior, el que está a la entrada de la puerta del templo, y es llevado allí, y en esta gran sala que está al costado norte, en el atrio anterior, aparecen dos aposentos. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Paz en el dolor. Estamos en la radio que edifica tu vida. Yo sé la victoria. El poder de Dios en todos lados. Adornadas con palmeras y con querubines las paredes, símbolo de la presencia de Dios. Y allí se encuentra él, del capítulo 40, versículo 42 en adelante. Se encuentra 8 mesas largas, 8 mesas de madera que están preparadas para el sacrificio. Y a un costado hay 4 mesas más de piedra donde se colocaban los cuchillos y los utensilios para el sacrificio, en unas mesas que era un altar de piedra. Ahí están todos los utensilios y están los cuchillos esperando la ofrenda. Y en las paredes, sobre la mesa, y estas mesas tienen 52 centímetros de alto por 79 centímetros de largo, y unos ganchos de 7 centímetros y medio guindando en las paredes, y otros puestos en la mesa, listos para que se lleve a cabo un gran sacrificio de expiación por la paz. Pero curiosamente, Randita, no aparece en esta escena, Karina, ni el sacerdote, ni el animal del sacrificio, ni aparece el sacrificio como tal. Si usted lo lee, todo está dispuesto, todo está preparado, pero tal sacrificio no se da. Le estoy citando del 40 al 42, léalo, por favor. Le dije al principio que los judíos dicen y pelean esta visión como que ellos van a volver a llevar sacrificio literalmente a Dios una vez que construyan el templo, que esa visión era para ellos. Pero la visión de Ezequiel es una visión de un templo futurista que no tiene nada que ver con la tierra. Y el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12, nos narra algo que puede darnos una pista para poder entender este secreto. Dice el autor de la carta a los Hebreos: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino
por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Extraordinaria confesión que hace el autor de la carta a los hebreos, hablándonos de esto. Y en el templo herodiano, que en el libro, en la carta a los hebreos se escribe, está próximo a desaparecer, porque esta carta está entre el año 68 y 70 después de Cristo, el libro de la carta a los hebreos. Por lo tanto, no se podía hacer físicamente ningún tipo de sacrificio ahí en la tierra. Entonces él describe a los hebreos y nos describe a nosotros que no habrá más sacrificios, porque Cristo, una vez ya presente en la tierra, vino como sacerdote de los bienes venideros y con el más amplio y más perfecto tabernáculo, que no fue hecho por hombre, porque el tabernáculo era su cuerpo, él mismo, no con sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino su sangre propia, nos compró. Él fue el sacrificio para darnos a nosotros una eterna redención. De allí que yo intuyo que aunque hayan las mesas, aunque estén los ganchos, aunque esté la sala preparada y aunque esté todo para el sacrificio, en la visión no aparecen ni los animales ni los sacrificadores, sino que simple y sencillamente es una visión de algo, porque el sacrificio, lo dije al principio, no será con animales,